quiero predicar para todos aquellos que tuvieron un pasado. Hoy quiero predicar y quiero exclusivamente que esta prédica vaya dedicada a todas aquellas personas que dicen: yo no sé cómo pasó, yo no sé qué sucedió, yo no sé cómo lo hizo, pero antes yo tenía un pasado y Dios me cambió completamente. ¿Hay alguien aquí que cumpla esas características? Hace aproximadamente 2 meses estaba leyendo un pasaje de la Biblia en Juan 9, si quiere lo va buscando, y un versículo me marcó, uno de esos versículos me marcó totalmente porque decía algo como esto. Decía: yo no tengo explicación, no sé qué fue lo que pasó, no puedo explicar qué fue lo que pasó, pero yo era antes ciego y lo único que sé es que ahora yo puedo ver. Y yo sé que esa es la historia de muchísimas personas que están acá. Si me puedes regalar un poquito más de monitores, por favor. Yo sé que esa es la historia suya, yo sé que esa es la historia de muchos de los que están acá. Y ahora, mientras estábamos en el tiempo de adoración, que por cierto hay una presencia deliciosa en este lugar, y yo estoy seguro que hoy Dios va a marcar su corazón. Yo estoy seguro que hoy Dios le va a recordar y a usted no le va a quedar ninguna explicación, pero va a poder disfrutar. Es cierto, yo antes era ciego, yo antes tenía un pasado, yo antes era tal vez la persona más mala del mundo, pero no me explico cómo, pero ahora soy diferente. Puedo ver. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí y está en este lugar. Y yo sé que hoy va a tocar su corazón. Mientras estábamos ahí en el tiempo de adoración, yo estaba llorando. Y si empiezo a llorar, no sé, no respondo, ¿verdad? Quiero seguir predicando. ¿Por qué? Porque esa historia que vamos a ver hoy es mi historia y me conmueve y me conmueve y me conmueve, y voy a derramar mi corazón hoy y voy a hablar con mi corazón y voy a hablar y voy a derramar en este altar mi corazón tratando de dar esta prédica, porque hoy tenemos que entender que aunque no lo entendamos, Dios hizo algo y cambió nuestra vida. No me explico cómo hoy podemos estar aquí, no me explico cómo hoy puedo estar predicando delante de ustedes. No tengo explicación, solamente sé que antes yo era ciego, pero ahora puedo ver. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya conmigo por favor a Juan 9 y vamos a ver esta historia maravillosa, si Dios me permite predicar. Dice Juan 9, versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaban sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Diga, fue y regresó viendo. Hay algo que me impacta de esta historia, que me mueve el corazón, y es el título de esta historia, que probablemente usted lo tiene ahí en la Biblia, y dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Yo no sé cuántas veces usted puede haber escuchado o leído esta historia, pero tal vez usted no se ha detenido a entender lo que significa ser un ciego de nacimiento. Ser un ciego de nacimiento, si nosotros nos pudiéramos meter en la vida de este hombre, entenderíamos muchísimas cosas de esta historia. Número 1, nació ciego. Fue un bebé ciego. Imagínense cuando los papás estaban teniéndolo en sus brazos, queriéndolo chinear, queriendo estar con él. Ese niño, ese bebé no los podía ver. Toda su niñez pasó ciego. Probablemente, yo no sé si en ese tiempo habían escuelas o no, pero probablemente sus amigos, él nunca pudo ver con sus ojos a ninguno de sus amigos en su niñez. Fue adolescente y probablemente en su corazón empezó a sentir algo por alguna muchacha, pero nunca en medio de su adolescencia pudo
ver a esa muchacha. Fue joven y nunca pudo ver. Adulto, ciego. Adulto mayor, ciego. Y alguien que ha vivido toda su vida sin ver, no tiene recuerdos acerca de su vista. Puede tener recuerdos del olfato, puede tener recuerdos táctiles, pero no tiene recuerdos de su vista. No sabe de qué color es el sol. Le pueden decir que es amarillo, pero no conoce qué color es el amarillo. Le pueden decir que el cielo es azul, que tiene nubes blancas. Le pueden tratar de pintar un panorama, pero la verdad es que nunca en su vida ha visto de qué se trata. Y una persona que nació en esta condición probablemente ya estaba resignada a morir en esta misma condición. Había una situación que nadie había podido resolver a lo largo de su vida, y según lo que dicen las escrituras, probablemente ya era una persona adulta, porque la misma Biblia lo dice y lo vamos a ver ahí más adelante. Pero déjeme decirle una cosa, tal vez hay gente aquí que ha pasado con alguna situación específica toda su vida. Tal vez hay personas aquí que han pasado toda su vida desde que nacieron con algún problema, alguna situación, alguna enfermedad, lo que sea. Pero déjeme darle una buena noticia, porque la Biblia dice que Jesús iba caminando por ahí, y eso es lo que me impacta, porque en muchísimas partes en la Biblia nosotros podemos ver a personas que llegan donde Jesús estaba y claman por esa sanidad. Vemos al ciego Bartimeo, vemos a personas diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La persona con necesidad clamando a Jesús. Pero en esta historia es diferente, en esta historia no es igual. Dice la Biblia en el versículo 1 que Jesús iba caminando y vio a este hombre que estaba en necesidad. Jesús lo vio y dice: yo tengo que hacer algo. Y la buena noticia que le tengo en esta tarde es que ese mismo Jesús que iba caminando y vio a un hombre con necesidad es el mismo Jesús que está caminando y viéndolo a usted en esta tarde, viendo su necesidad, viendo lo que usted puede estar pasando. ¿Hay alguien que vino hoy con una necesidad? Ok, déjeme darle una buena noticia, y es que Dios toma la iniciativa. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacerle señales de humo, que tenemos que ponernos ahí. Jesús, no, Jesús ya conoce, Jesús ya sabe. Y me llama muchísimo la atención cómo este Jesús en su misericordia viene, ve a este ciego y se propone hacer algo en su corazón. Hoy es el día en el cual esa condición que usted traía hoy, mi hermano, hoy es el día en el cual esa condición, esa situación que tal vez a usted la estaba ahogando, que Jesús, porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, algo tiene que llegar a cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dele un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a ese Dios que puede cambiar la condición. Es imposible toparse con Jesús, es imposible tener un encuentro con Jesús y seguir siendo el mismo. Hay algo que me impacta, porque en el versículo número 2 dice que los discípulos vienen donde Jesús y le hacen la siguiente pregunta. Jesús, yo me imagino a los discípulos ahí jugando de muy serios, de muy filósofos, y vienen donde Jesús y le dicen: Jesús, cuénteme una cosa, dígame una cosa, para que este hombre, y ahí el contexto yo me lo imagino así, el hombre estaba ahí, Jesús, y probablemente hasta lo señalaron y dijeron: para que este hombre esté ciego, ¿quién tuvo que haber pecado? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Uy, qué pregunta más mal hecha, ¿verdad que sí? Pregunta mal hecha, pero refleja lo que somos cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos una situación difícil, en lugar de ver a Dios ahí parado frente a nosotros, empezamos a ver la circunstancia que nos llevó ahí, y empezamos tal vez a buscar culpables, y empezamos a buscar la causa de por qué estamos en esa situación, cuando a Jesús es lo menos que le importa. A Jesús no le interesa, y lo vemos en ese pasaje.
Dice la Biblia que los discípulos le preguntaron: dígame, Jesús, ¿quién pecó? Fue él. ¿Es por el pecado de él que él está en esa condición? ¿Es por el pecado de sus padres que él está en esa condición? Y Jesús se vuelve donde los discípulos y les dice lo siguiente: ¿saben qué? No es que él pecó, no es que los papás de él pecaron, es que para la gloria de Dios es esa enfermedad. Y está en el versículo 12, los voy a leer. Dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa situación que usted tiene, la cual vino hoy, déjeme darle una buena noticia: para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Tal vez usted dice: pero es que yo me lo gané por pecador. Dios no se lo está preguntando a usted. Tal vez yo me lo gané esa situación. ¿Por qué? Porque yo me metí en ese enredo. Dios no se lo está preguntando. Mientras los discípulos estaban viendo y buscando culpables, Dios estaba viendo un hombre con necesidad. ¿Qué estaban viendo los discípulos ahí? Estaban viendo un pecador castigado. Y me llama la atención y no me preocupa tanto la actitud de los discípulos, porque en ese momento era una creencia de la época. En ese entonces se creía, y era una creencia entre los judíos, que una persona que había nacido enferma era a causa del mismo pecado de esa persona, sea en el vientre de su madre, imagínese usted, o por el pecado de sus padres. Pero viene Jesús y esa teoría la tira al suelo y dice: no, eso no es así. Es para que la gloria de Dios sea evidente. Diga: para que la gloria de Dios sea evidente en mi vida. Y yo nada más me imaginaba también aquí en el equipo de administración. ¿Verdad que nosotros no le preguntamos cómo llegó usted a esa condición por la cual usted quiere que nosotros oremos? ¿Verdad que no? Cuando nosotros preguntamos y decimos: cuénteme, mi hermano, ¿por qué quiere usted que oremos? Es que necesito que oren por las finanzas, para que Dios sane mis finanzas. ¿Verdad que no le preguntamos a usted ni le decimos: pero cuénteme, ¿qué fue lo que lo hizo llegar a ese punto? ¿Qué fue? ¿Que te metiste en una deuda? ¿Sos un desordenado? Para nada, ¿verdad? Simplemente oramos creyendo que Dios puede hacer un milagro, porque a Dios no le importa la razón por la cual usted llegó a esa situación. A Dios le importa nada más que usted salga de esa situación. Y hoy vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a ver a un Dios actuar. Pero esta historia es maravillosa porque vemos a un Dios que rompe totalmente estructuras. Dice la palabra de Dios que después de pasar eso, que por cierto, yo digo, qué falta de cuidado tuvieron los discípulos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque este hombre era ciego, pero no era sordo. Él tuvo que haber escuchado lo que los discípulos estaban diciendo. ¿Quién pecó? Fue él. O sea, le estaban diciendo pecador en su propia cara, imagínense. Le estaban diciendo pecadora a su mamá. Yo nada más me imagino a este hombre nada más pensando: ok, un momentito, están hablando de mí, me están diciendo pecador. Peor todavía, están hablando de mi mamá, me están mentando la madre. Los mismos discípulos de Jesús literalmente le estaban diciendo que su mamá era una pecadora. Literalmente le estaban diciendo que su papito tan lindo, el de cachetitos rosados, también un pecador. Le estaban diciendo eso. Qué falta de tacto. Yo me imagino a Jesús nada más haciendo y poniéndose la mano aquí diciendo: Dios mío, esta gente sí me hace pasar vergüenzas. Ay, Dios mío, ¿en qué hora los traje? Los hubiera dejado allá en el otro lado. Pero qué falta de tacto, ¿verdad? Que a veces no vemos esos detalles en medio de la Biblia. Ellos estaban diciéndole pecador en su propia cara. Ellos estaban diciéndole que la mamá de él era una pecadora y que por esa razón él estaba así. ¿Se imagina? Pero dice la Biblia que estando ahí, lo siguiente que este hombre escucha, y con el respeto de todas las damas que hay aquí presentes, es algo como esto. Como hacen algunos de ustedes cuando van a escupir. Y lo siguiente que escuchó este hombre era
una voz, ni siquiera una voz, sino un sonido extraño, tratando de sacar la mejor escupa que le pudiera salir de la boca, mi hermano. La mejor escupa yo no sé cuál es la mejor escupa que usted, la campeona, esa que usted dice, ah, sí, llegó de aquí. Increíble, ¿verdad? Hay gente que es buenísima en esa, en tirar y que anda escupiendo para todo lado. Pero yo creo que Jesús no agarró y hizo, no, para nada. Él no tiró ahí una escupita chiquitita. Él tuvo que haber echado una cantidad de saliva buena, de buena calidad. Entonces imagínese, este hombre está escuchando eso. Y las mujeres hasta que hacen caras. Ustedes no se imaginan las caras que estoy viendo yo desde aquí. Pero la Biblia lo dice, me va a disculpar, pero ahí está en el versículo 6. Su Jesús tan lindo le escupió. Y dice la Biblia que él escupió en el suelo, y para poder hacer un barro que le alcance para los 2 ojos, tuvo que haber sido, mi hermano, una buena escupa de las bravas. Y se agachó, tomó polvo y empezó a hacer barro, y dice la palabra que empezó a ponerlo y a untarlo en los ojos de este hombre. Un pequeño detalle: el hombre no vio que él había tomado barro, solamente sintió algo húmedo. Escuchó el sonido y sintió algo húmedo. Bueno, igual es lo mismo, era saliva con barro a saliva sola, es exactamente lo mismo, ¿verdad que sí? Pero él siente esa cosa pegajosa, húmeda, aquí en sus ojos, y dice, oh, no, ¿qué está pasando? Primero me mentan la madre y después me echan saliva en los ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es ese? ¿Qué falta de respeto? Y le pone saliva en sus ojos. O sea, ¿qué es ese método tan raro que utiliza Jesús de escupir en el suelo? El Dios, el grande, el Mesías, el bueno. Uy, se echó una escupa en el suelo y la untó. ¿Usted se imagina que hiciéramos eso ahora en el equipo de administración? Qué bueno sería. ¿Cuántos se apuntan? No, para nada. Sí, tenemos un voluntario. Le pone la escupa, hace barro y la pone en sus ojos y le da una orden y le dice, vaya, lávese al estanque del Siloé, que significa enviado. Y algo en el corazón de este hombre empieza a hacerlo dar una respuesta y a ser obediente. El estanque de Siloé no estaba ahí, aquí no tuvo que dar 5 pasos, estaba algo retirado. Un hombre ciego, recién le habían mentado la madre y le habían escupido los ojos, y cuando el barro se empieza a secar, ¿verdad? Que se empieza como a sentir extraño también. Y tuvo que ir al estanque del Siloé, ciego, sin ver, a lavarse. Y yo me imagino este hombre al llegar, y me imagino que le costó un mundo llegar a ese estanque, pero cuando llega empieza a tomar agua de ese estanque y empieza a ponerlo en sus ojos. ¿Verdad que para quitarse algo? Bueno, los que fueron ahí al campamento Fusión, ¿cuántos fueron? Después del reto selva, que quedaron embarrados de pies a cabeza, tuvieron que bañarse como 5 veces. ¿A alguien le pasó que esté aquí? No solamente les cayó una gotita de agua, tenían que lavarse y lavarse. ¿Cuántas veces se ocupa o cuánta agua se necesita para quitarse de sus ojos barro? Tuvo que hacerse, agarrar más agüita, ok, ya está, ¿verdad? Vamos, pero en el momento en que ese barro fue retirado, empezó a ver luz. Y los ojos de este hombre fueron abiertos totalmente, y empezó a mirar los colores, y empezó a ver los detalles, y empezó a ver lo que nunca en su vida había visto jamás. Qué historia más buena, ¿verdad que sí? Diga, la Biblia es buenísima. Qué historia más buena. Dice la palabra que él fue al estanque y regresó viendo. Pero lo que sucede después de
venir cuando viene viendo qué es lo natural a un hombre que usted ha visto toda su vida mendigar, porque dice la Biblia que él mendigaba, se sentaba a mendigar, a un hombre que usted ha visto toda su vida en una condición de ciego y usted lo ve donde viene viendo. ¿Verdad que eso es digno de celebrar? ¿Verdad que eso es digno por lo menos de pegarle un buen abracito y aplaudir y celebrar con él y llevárselo a comer, invitarlo o algo así, pegar brincos con él, darle gloria a Dios? ¿Verdad que sí? Había que celebrar en ese momento. La gente que lo conocía, toda la gente que lo había visto en ese momento, era necesario celebrar un milagro. Pero me impacta muchísimo lo que sucede después de ese milagro. Y es algo que probablemente a usted también le ha pasado en algún momento. Porque nadie se atrevió a celebrar con él. Se quedó con las ganas. Dígame cuál es la reacción de una persona que tiene, por ejemplo, por decir algo, 30, 40 años de no ver y de repente empieza a ver. Pegar brincos, pegarse un bailecito, ir con sus amigos y decirles, ¿sabe qué? Puedo ver. Pero la Biblia dice que él se topó con 3 tipos de personas que en lugar de celebrar con él, más bien no le ayudaron para nada. Y eso es lo que me impacta. Número 1, Dios es un Dios que toma la iniciativa. Número 2, después del milagro podríamos toparnos con personas que no quieran celebrar con nosotros. Y yo quiero también que usted conozca cuál es ese tipo de persona. Número 1, los vecinos, diga los vecinos. Porque este pasaje nos narra y en el versículo 8 que los vecinos, las personas que lo conocieron a él, que lo conocieron en su pasado, lo conocieron como el ciego, no se atrevieron a celebrar con él. Vaya por favor al versículo 8 y dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. O sea, imagínense ese pobre hombre diciendo, hey, yo soy. ¿Cómo no me van a reconocer? Soy yo. Imagínense, él mismo les tenía que decir que era él. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y lamentablemente él dijo, no sé. Después de un milagro así, después de haber perdido de vista a aquel que le hizo el milagro, eso no, jamás. ¿Cómo perdió de vista a Jesús? Pero me llama la atención que las personas que lo conocieron en su pasado no pudieron dar gloria a Dios, no pudieron celebrar con él, no pudieron decir, ¿sabe que nos alegramos con usted? Qué bueno que ahora puede ver, qué bueno que ahora sí nos alegramos con su milagro. Dice la Biblia que ellos se centraron en su pasado y no pudieron verlo de otra manera más que como su pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado que tal vez usted viene y usted sabe que es una nueva criatura, que vino a la iglesia, que Dios lo restauró, que sanó su matrimonio, que usted es nuevo, diferente, y usted era la persona más mal portada del mundo en su barrio, y usted llega y va pasando por su barrio y sus antiguos amigos no lo pueden ver como el hombre nuevo que usted es. Y entonces usted comete el mismo error que el ciego y se pone a decir, hey, pero soy yo aquel que iba y me tomaba las cervezas con ustedes, ¿no se acuerdan? Hey, soy yo, soy el mismo. Pero las personas que tal vez antes te conocieron no reconocen lo nuevo que Dios ha hecho en su vida. Y probablemente tal vez nunca lo vayan a reconocer, porque aquí lo que importa es que usted entienda que tal vez ese viejo hombre ni siquiera lo busque porque ya no está. El viejo hombre, dice la Biblia, que fue crucificado juntamente con Cristo y que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura. Soy nuevo, soy diferente, soy otra persona. Diga, ya no soy el mismo. Sé que aquí hay gente que era buena para pelear, ¿verdad? No le podían volver a ver porque ya era pleito seguro.
Sé que aquí hay gente que era buena para pecar, ¿verdad que sí? No me diga amén, mi hermano, porque si no se va a delatar. Sé que aquí hay gente que era bueno, desordenado. Pero déjeme decirle una cosa: nueva criatura en Cristo. Es como que yo tome las llaves de un vehículo nuevo, imagínese, un BMW último modelo, y le diga a usted: ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Hay algún voluntario? Beto, ok, tome. ¿Qué es lo primero que usted hace? Se la creyó, ¿vio? Amén, eso es fe, mi hermano. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando recibe esa llave de un carro totalmente nuevo del año? Usted va y le mete la chancleta y quiere sentir el motor, ¿verdad que sí? Usted ve qué es lo que puede hacer ese vehículo. Usted ve qué es lo que puede hacer eso nuevo. Con usted es igual. ¿Será que tal vez usted se ha centrado más en quién fue usted, en lo que es ahora? ¿Será que tal vez usted ha gastado su tiempo en pensar: ay, es que yo era un desgraciado, yo era un pecador, yo era tal? Y ese tiempo lo deberías estar invirtiendo en saber quién eres, quién sos, qué dones puso Dios, qué alegría puso Dios en su corazón, qué nueva criatura. Nunca fuiste feliz, ahora sos feliz. Nunca hiciste nada bueno, ahora puedes hacer un montón de cosas buenas. Pero dice la Biblia que sus vecinos no pudieron ver y no pudieron celebrar. ¿Por qué? Porque no entendieron que ese hombre, después de Jesús, había cambiado su condición. Y déjeme decirle un secreto, mi hermano: Dios sí puede cambiar a las personas. Dios sí tiene la capacidad de cambiarte. Dios sí tiene la capacidad. Hay gente que dice: no, es que hay personas que nunca llegan a cambiar. Deje que se tope con Jesús nada más, y en 5 segundos le cambia la vida completamente a cualquiera, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con usted, como lo hizo conmigo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero quien se topa con Jesús cambia completamente su vida. Y Dios tiene el poder de convertir el corazón más duro, más fuerte, más duro, más difícil, en convertirlo en un corazón suave. Por eso no pierda la esperanza. Tal vez usted, hermana, que está esperando un milagro en la vida de su esposo y nunca ha querido venir a la iglesia, Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Tal vez ustedes, muchachos, han esperado durante muchísimo tiempo: ay, si Dios cambiara a mi papá, si Dios cambiara a mi mamá, pero es que qué difícil, llevo años, Dios mío, qué cansado. No está en sus manos, está en las manos de aquel que sí puede hacerlo, está en las manos de aquel que sí puede. Dele nada más la oportunidad a Dios y en 5 segundos le cambia la vida a cualquiera. Pero estos hombres no pudieron celebrar con él. Dice la Biblia que esos vecinos no pudieron celebrar con él. Y yo me acordaba en los momentos en que yo empecé a venir a los caminos del Señor. Nadie me creía en el barrio que yo había cambiado. Nadie me creía que yo estaba viniendo a la iglesia. Todos conocían al antiguo Marco. Usted en la iglesia. Y yo pasaba ahí por el barrio con la Biblia, porque en ese momento no había teléfonos inteligentes. Y yo pasaba con la Biblia y pasaba todo orgulloso de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y alguien por ahí, uno de mis amigos de esos, gritaba: hermano, y lo hacía sarcásticamente, no es que era mi hermano espiritual. Hermano, pandereta. Y toda la gente que estaba ahí en el play donde yo me jengueaba empezaban a coro: hermano, hermano, pandereta. Pregúnteme si me importaba. Pregúnteme si me importó. Bueno, Richie fue parte de ese proceso. Él fue una de las personas que estuvo evangelizándome y que formó parte en la consolidación de mi vida. Gracias, Richie, en serio.
Recuerdo que una vez yo le dije, ay no Richie, yo no voy a ir a la iglesia, me siento enfermo, ando todo resfriado. ¿Cuál enfermo? Vamos y en la iglesia se sana, me dice. Y de no haber sido por ese día, quién sabe qué hubiera pasado, pero mis respetos. Pero la gente que antes me conocía, me preferían el malo que el bueno. Y todavía hasta la fecha. Qué increíble llegar después de 20 años y darse cuenta que esas personas con las cuales uno era un buen pecador, siguen estando en el mismo lugar en el que están, y peor todavía. Qué increíble saber que esas personas se alegrarían más de verme a mí con mi vida destruida, sin un matrimonio feliz. Se alegrarían más verme tal vez en la cárcel o en un bar con ellos que verme aquí. Qué increíble. Sabe, déjeme decirle una cosa. Tal vez hay gente de su pasado que nunca vaya a celebrar con usted, buenos amigos, de esos que usted llama así, mis compas, los buenos amigos. Tal vez hay gente de su pasado que nunca le vaya a aplaudir, uy, qué bueno, estás yendo a la iglesia, qué lindo, que Dios te use. No, cero. Pero déjeme decirle una cosa, ellos no entienden que soy una nueva criatura en Cristo, dedicado para sus propósitos. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? Que han conocido personas que no han celebrado con ustedes. El segundo tipo de personas son los fariseos, porque dice la palabra y dice en ese pasaje que los fariseos vienen donde este hombre, que más bien los vecinos lo llevan donde los fariseos, y los fariseos le empiezan a decir, pero ese hombre que lo sanó no proviene de Dios, porque lo sanó un día sábado, lo sanó un día de reposo. Imagínense usted diciéndole eso a Jesús. Qué triste saber que la estructura, las personas que son religiosos, tratan de meter a Dios en un cajón donde no pueden. A Dios no se le puede meter en un cajón. ¿Qué estaba utilizando Dios en ese momento? Un método nuevo. Nunca nadie había escupido para sanar a nadie. Nunca nadie había ni siquiera, dice la Biblia, sanado a un ciego de nacimiento en toda la historia de la humanidad hasta que Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con un método nuevo. Pero las personas religiosas son aquellos que buscan cualquier excusa para no celebrar. ¿Qué le estaban diciendo a él? Le estaban diciendo, ¿sabe qué? Ese hombre que él lo sanó, dice que lo sanó porque no sabemos si lo sanó, si está sano usted o no. Ese hombre no procede de Dios, ese hombre no es de Dios. ¿Qué le estaban diciendo en otras palabras? Estaban desacreditando su milagro no sirve para nada. Eso, ¿sabe qué? En otras palabras, él pudo haber sentido, yo era ciego, Dios me sanó, pero ustedes dicen que ese hombre no procede de Dios, entonces ¿quién me sanó? El diablo. O sea, ustedes me están diciendo a mí que yo le dé gloria al diablo, que levante mis manos y que le diga gloria al diablo porque el diablo me sanó. Eso era prácticamente lo que estaban diciendo los religiosos. Los religiosos, ¿sabe qué hacen? A las cosas santas empiezan a llamarlas como cosas satánicas. Los religiosos empiezan a llamar las cosas puras que Dios hace, las cosas lindas que Dios empieza a hacer en tu vida, y empieza a decir, ese no es Dios, eso no está bien, eso está mal, hay algo raro en eso. Desacreditan el milagro, empiezan a opinar y empiezan a decir, ese hombre no es de Dios, esa iglesia no es de Dios, ¿cómo es posible? Y eso es, ¿quiere usted identificar a un religioso? El religioso opina hasta por los codos, ¿verdad que sí? Usted pone ahí algún comentario en redes sociales, uy, aquí estoy en el culto de las 5, está buenísimo esto, ¿verdad? Y ya un religioso le pone ahí, ¿verdad? Pero ¿qué son esas luces que hay ahí? ¿Qué es ese humo? Eso no es de Dios. Ay, esa es la iglesia, esa. Empiezan a opinar y empiezan a decir, pero ¿usted qué hace ahí? Los religiosos. Si hay alguien que es bueno para opinar, son los religiosos. Ponga algo usted ahí de bendición en las redes sociales y ya empiezan un montón de opiniones de religiosos. Ay, pero eso no es de Dios.
ay, pero eso, esto, ay, pero eso lo otro. Si hay alguien que es bueno para opinar, son los religiosos. Pero ¿cómo decirle a Jesús? ¿Cómo decirle a Jesús, usted tiene que sanar, pero tiene que hacerlo como yo digo? ¿Qué ser humano lo puede hacer? Nadie. Los fariseos, los religiosos, no pudieron celebrar el milagro con este hombre. ¿Por qué? Porque sus estructuras no les permitieron. Nunca permita que las estructuras, nunca permita que la religión, nunca permita que le quite la capacidad de celebrar quién es usted ahora en Dios. Nunca permita que la religión venga a mandar en su vida espiritual. Usted tiene una relación con Jesucristo que disfrutar a partir de ahora. Y una relación es lo más lindo que hay. Pero a veces la religión no nos permite. Cuando empezamos a encuadrar a Dios, y ahora en estos tiempos, déjeme decirle una cosa, Dios utiliza personas nuevas. Dios utiliza métodos nuevos. Me gusta ver aquí en el altar, en el culto de las 5, ese montón de mechudos ahí cantando y tocando con los pantalones rotos. Es lindo porque Dios utiliza métodos nuevos. Antes, Dios guarde usar un micrófono inalámbrico. Antes, Dios guarde poner luces, poner humo. Dios utiliza métodos nuevos para sus propósitos. Dios utiliza cosas nuevas para sus propósitos. ¿Cuál es el problema? Que todo lo vemos como malo. Y algo tan puro, algo tan lindo, algo tan santo como la salvación, empezamos a desacreditarla. ¿Por qué? Por la religión. Número 1, los vecinos. Número 2, los fariseos, los religiosos. Y número 3, y lo que más me duele, es este tipo de personas. En el versículo 18, la misma familia del ciego. Leo para ustedes y dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por lo cual los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Qué increíble. Ya ahí sí la volamos. Sus propios papás, que probablemente le habían clamado a Dios cientos de veces para que sanara a su hijo, sus mismos papás que lo vieron siempre, toda su vida, sin ver en este momento del milagro, no pudieron celebrar con él tampoco. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Temor a lo que podían decir los judíos, temor a ser expulsados de la sinagoga. Qué increíble cuando el temor a nosotros nos invade. Qué increíble cuando a usted le da miedo testificar que tiene temor por ser expulsado de algún lugar, de algún círculo de amigos, de alguna universidad, de aquellos que usted dice: uy, qué cargas, esos amigos yo no los pierdo, o de su trabajo. Hay gente que yo he conocido que dice: ¿sabe qué? Yo me mantengo perfil bajo ahí en mi trabajo, porque mi trabajo es de relacionarme con mucha gente y no me conviene que sepan que yo soy cristiano. Vea, no sea tan... Sí, eso. Después del milagro que hizo Jesús en su vida, después de lo que Dios hizo en su vida de salvarlo, cambiarlo, restaurarlo, ¿cómo no vas a celebrar? ¿Cómo la familia de este hombre no tuvo la capacidad de poder celebrar? Mi hermano, con todo respeto le digo, mi hermana, con todo respeto le digo,
Tal vez a usted le ha pasado eso. Su misma familia no ha podido celebrar con usted que usted es una nueva criatura y el milagro que Dios ha hecho en su vida. Lamentable, sí, lamentable. Pero sí hay alguien que quiere celebrar con usted. Hay alguien que, aunque sus vecinos, sus antiguos amigos no quisieron celebrar, que aunque su propia familia, que aunque los religiosos, aún la misma gente tal vez de la iglesia, de su discipulado, de donde sea, no han querido celebrar la maravilla que Dios ha hecho en su vida, hay alguien que sí quiere celebrar. 3 tipos de personas diferentes que perdieron una excelente oportunidad para celebrar lo que Dios estaba haciendo en la vida de un hombre. 3 tipos de personas diferentes que pudieron haber pegado brincos, lo pudieron haber abrazado, lo pudieron haber hecho feliz en ese momento y celebrado y haber corrido con él. Y nos alegramos porque estés viendo, nos alegramos que hoy podás ver el sol, nos alegramos que hoy podás ver al cielo, que hoy me conozcas en vista por primera vez, nos alegramos. Pero dice la Biblia que 3 tipos de personas diferentes no quisieron celebrar con este hombre. Pero hay un hombre que sí quiere celebrar contigo, y es precisamente aquel hombre que te sanó. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él sí quiere celebrar con usted. Dice la Biblia que a este hombre, y se los voy a leer, el versículo 25 dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador este hombre que me ha sanado, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y dice ese pasaje que terminaron insultándolo, que terminaron expulsándolo, no solamente de la sinagoga, lo terminaron expulsando. Le dijeron: usted no es parte de nosotros, váyase. Pero el versículo 35 aparece el hombre que sí quiere celebrar con él, y dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo. Esa frase me mata completamente, porque quiere decir que Jesús lo fue a buscar. Jesús se enteró que lo habían expulsado. Jesús se enteró que lo habían insultado por el milagro que él había hecho. Y dice la Biblia que el mismo Jesús empezó a caminar y empezó a buscar a este hombre, y hallando a este hombre le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice, el ex ciego le dice: dígame quién es para poder creer. Y Jesús le dice la siguiente frase, que yo me imagino que es una frase hasta sarcástica, y con una sonrisa le dice: pues ya lo estás viendo, pues ya estás viendo a ese hombre. Hasta ese momento el ciego no había visto a Jesús, no lo había visto, no sabía quién era el que le había hecho el milagro. Pero en ese momento yo me imagino que Jesús, con una sonrisa de oreja a oreja, le dice: ¿sabes qué? Pues ya lo estás viendo. Y me imagino que le cerró el ojo así, como diciendo: aunque todos los demás se burlen de usted, aunque todos los demás lo odien, yo sí lo amo, y yo sí celebro con usted este milagro de ser una nueva criatura en su vida. Hoy Dios te está buscando, y hoy Dios te está diciendo: nadie quiso celebrar contigo, pues ahora me estás viendo.
Hoy Dios le está hablando a todas aquellas personas, número uno, que necesitan un milagro urgente. Pero Dios le está hablando también a aquellas personas que tal vez se han sentido mal, porque tal vez en su familia, porque tal vez sus amigos no han querido celebrar y no han creído que sos una nueva criatura en Dios. Hoy, mirándote a los ojos, déjeme decirle una cosa: sos nueva criatura. Ni nada ni nadie va a empezar a desacreditar lo que Dios ha hecho en su corazón. Nada ni nadie puede decir que usted es el mismo. Nada ni nadie puede decirle a usted que usted no ha cambiado. Nada ni nadie puede juzgarlo. Nada ni nadie lo puede expulsar. Ese milagro que Dios ha hecho, ese milagro que Dios ha hecho, nada ni nadie te lo quita. Nada ni nadie te lo quita. Maché, mientras yo estaba preparando esta prédica, se me venía a la mente tu vida. No permita nunca, por favor, que nadie desacredite lo que Dios ha hecho en usted. Mónica, también esa palabra es para usted. Y esa palabra es para usted también, que fue tal vez el más malo del mundo, que nadie creía en usted, que era un excelente pecador. Pero hoy Dios te dice: el milagro que yo he hecho, nada ni nadie lo puede desacreditar. Sos nuevo en Cristo. Sos nuevo en Cristo. Sos nuevo en Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Y así, con sus ojos cerrados, empiece a pensar en su historia, empiece a orar y empiece a recordar cada paso que Dios le ha dado. ¿Dónde estarías vos? Josué, ¿dónde estarías vos si no hubiera sido porque Dios se cruzó en tu camino? Carlos, ¿dónde estarías? ¿Dónde estaría tu vida si Dios no se hubiera atravesado en su camino? ¿Dónde estaría tu vida? ¿Quién serías? Probablemente algunos de ustedes ni siquiera estarían. Probablemente algunos de ustedes estarían en la cárcel. Probablemente algunos de ustedes con su vida destruida. Pero buena noticia, Dios se cruzó en su camino. Y hoy quiero hablar a todas las personas que tal vez hoy nos visitan por primera vez, o tal vez es tu segunda, tercera vez, y usted dice: ese mensaje me está llegando al corazón. ¿Por qué? Porque tal vez nadie ha creído en mí en el momento en que yo dije que iba a ir a una iglesia. Tengo todo el deseo de cambiar, tengo todo el deseo de encontrarme con ese Jesús que sí sabe reconocer el cambio en las personas, que sana, ese Jesús que hace milagros. Y hoy yo quiero hablar a usted, que usted dice: yo quiero reconocer a ese Jesús, yo quiero aceptar y quiero empezar a vivir una vida nueva con Él. Quiero ser una nueva criatura. Ese mismo Jesús que de la historia es el mismo Jesús que está en este lugar. Ese mismo Jesús de la historia es el mismo Jesús que puede cambiarte. No sé cuál es la situación que usted ha vivido toda su vida, pero déjeme decirle una cosa: Dios puede cambiar esa situación. Todas las personas que hoy nos visitan por primera vez y quieren aceptar a este Jesús maravilloso y quieren darle la oportunidad a ese Jesús que venga y cambie sus vidas, Él es un Dios de amor. Yo le voy a pedir que por favor valientemente levante su mano. Si usted quiere aceptar, Dios te bendiga, valiente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué valiente. Dios te bendiga, caballero. Qué valiente. Dios te bendiga. Todas las personas que valientemente quieran hoy levantar su mano y quieran decir: yo quiero cambiar, yo quiero encontrarme con ese Dios, yo quiero encontrarme con ese Jesús que sí sabe cambiar a las personas. Todos con su mano levantada, y alguno de nuestros servidores se va a acercar para hacer una oración dentro de unos segundos. Si usted todavía está
decidiéndose. Si tal vez usted está en una lucha, hoy no se pierda la oportunidad de poder darle a Jesús esa bendita oportunidad de que venga a cambiar su vida. Hay personas hoy que también necesitan reconciliarse con el Señor, y yo le voy a pedir, tal vez conociste de Dios, tal vez te apartaste, pero este es el momento en el cual usted levanta la mano también valientemente. Quiero ver personas que se quieran reconciliar con el Señor. Levanta la mano si es tu caso. Levanta la mano si es tu caso. Dios te bendiga. Y hoy todas estas personas que han levantado su mano, vamos a hacer la siguiente oración de fe delante de Dios. Y vamos a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con un corazón conmovido. Yo quiero pedirte que seas el centro de mi vida. Yo te reconozco como mi Salvador y te pido que hagas un milagro en mi vida. Te pido que vengas cambiándome. Te pido, Señor, que puedas hacer algo en mí. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y todos les damos un fuerte aplauso a estas personas. Es la mejor decisión.